Hola a todos y bienvenidos a este podcast llamado Eco en mi mente. Mi nombre es Ana Sánchez y soy la host. Me encanta que seas parte, que le hayas dado clic, que nos hayas escogido para, no sé, pasar un tiempecito, a lo mejor lavando los trastes, o a lo mejor estás limpiando tu casa y estás escuchando algo, o vas en el carro y estás escuchando el podcast. La otra vez yo me aventé, van a decir qué cosas, ¿verdad? Pero me aventé un podcast nuestro de Eco en mi mente y yo venía manejando y venía escuchando así como si no conociera ni no lo había escuchado miles de veces, pero bueno, lo puedes hacer, qué padre, y también coméntanos tú cómo escuchas el podcast. Y bueno, vamos a estar platicando con una persona que es icónica en Ciudad Juárez y más en la música local, entonces quiero que pongas mucha atención porque vamos a hacerle muchas preguntas y está con nosotros nada más y nada menos que Beto Madrid. Bienvenido, Beto, ¿cómo estás? Muy bien, Dana, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, por tus palabras en la introducción. Hombre. Muchas gracias por esta oportunidad. No, hombre, gracias a ti por tomarte el tiempo y recuerdo mucho que te he visto en varios eventos porque ando también con lo de la radio y ya te había comentado de que a ver cuándo vienes al podcast y tú sí, siempre bien dispuesto. Y ya ahorita que empezamos con la tercera temporada dije, tiene que estar Beto. Y recuerdo también te honro porque has apoyado a este proyecto o en mi caso el ministerio que Dios me ha dado. También cuando te entrevisté con unos jóvenes, ¿te acuerdas? Que era como Facebook Live, que no se podía. En Centro Vida, ¿no? Un concierto que iba a haber ahí. También, pero antes de eso también como por Facebook Live en pandemia, ¿te acuerdas? Oh, que sí, era sí, en pandemia. Claro. Y ya íbamos a hablar de todo y se cortaba súper mal el internet. No sé si te recuerdas. Medio Sí. Y bueno, sí, me acuerdo sí. mucho que yo te escribí, tú siempre bien dispuesto y ahora con este podcast pues también súper dispuesto. Sí, gracias. Siempre pongo incómodos, más bien siempre pongo como a los invitados en jaque porque les digo díganme tres cosas randoms de ustedes, raras, que nadie sepa, a lo mejor diferentes. Nos han dicho cosas como que son alérgicos a la mayonesa o algo así cosas diferentes. Bueno, aborrezco a los americanistas, eso pudiera ser como algo raro. Eso va para un reel. No, de hecho siempre, hace cuenta que siempre cuento que mi testimonio es así como que aburrido y así que debería inventarme algo. Y siempre llevo bromeando que antes mataba americanistas y así. No, pues no sé, así raro. Mira, tengo 44 años. Después de los 40 me están pasando cosas raras, Okay. pero más bien como que físicas, cosas que no me pasaban antes. Por ejemplo, de repente, ahorita que dijiste que alérgicos a algo, me empezaron a salir ronchas, cosa que nunca me salía. Específicamente, bien curioso, antes de predicar, si no me equivoco, es que tengo un ratito que no me están saliendo, y después. Entonces, bueno, así como que raro, aparecían y se iban. No sé, no me viene a la mente. ¿Alguna combinación de comida extraña? Sí, por ejemplo, ayer escuché a una persona que decía, yo como elote con mi vaso de leche, así que elote está raro, pero no bueno, sé. Lo tenía, pero antes. Hubo una temporada que me gustaba mucho el chile de árbol y haz de cuenta que lo llegaba a comer con pan dulce. Me gustan mucho las llamadas conchas. Sí, claro. Y me las comía así con chile de árbol, así tatemadito, durante un tiempo. Y sí era algo así como que una combinación extraña, ¿no? Claro. Pero se me hace que ahora ya no, como que lamento ser tan normal. No, pero eso del pan con chile de árbol está interesante. Sí. Yo creo que voy a abrir una sección de todo lo que nos dicen aquí los invitados, de todas las cosas randoms, y les vamos a ir haciendo en un video o algo así. Pero bueno, estabas comentando acerca de que tu testimonio es aburrido, y digo en comillas aquellos que me están escuchando. ¿Por qué es aburrido? Sí, no, y en realidad, haz de cuenta que lo digo así bromeando, pero por ejemplo, tengo un amigo que predica, le dicen el Pantera, es muy conocido, salía hasta en Univisión porque su testimonio es tremendo, porque él era pues un maleante, estuvo mucho tiempo en la cárcel. Creo que la primera persona que le habló de Dios, no sé si fue ella a quien él mató, a gente que mataba, se tomaba la sangre y todo, y un día Dios lo rescató.
y tiene un testimonio tan tremendo que te digo, ahora está en Univision y nos hicimos muy amigos y lo mío es que yo soy cristiano desde niño y como que piensas que puedo contar así que Dios me sacó de ahí. Pero no, lo digo bromeando, yo sé que hay gente que su testimonio es que Dios la sacó de un lugar y a otros es que Dios nunca permitió que entráramos en ese lugar. Sí. Y pues mi testimonio es así. Por eso a veces digo, no, o sea, no hay algo que pueda decir que la gente diga, wow, o sea, ¿de dónde Dios te sacó? Ujú. Pero sí, por eso. ¿Y creciste entonces tus papás cristianos? Mis ¿O cómo? papás, mi papá se casó con mi mamá cuando él tenía 40 años, o sea, ya grandecito. Esta información quizás está de más, pero le llevaba 12 años de edad a mi mamá. Y haz de cuenta que recién casaditos ellos conocen a Jesucristo. Entonces yo tengo una hermana que es Rocío y pues haz de cuenta que inmediatamente pues después de ella yo nací muy pegadito 12 años después, pero ambos conocimos así de Dios, así de chiquitos. Entonces mis papás ah, fueron pastores 34 años y así como inmediatamente conocieron de Jesús, mi papá siente el llamado a pastorear, entra a la escuela bíblica y así. Entonces pronto entramos en ese ambiente. Para cuando yo tenía 6 años de edad, 5 años, mis papás ya eran pastores. Así que pues crecimos en ese ambiente. Hijo de pastor, entonces casi, Ajá, casi toda tu vida. ¿Y sí. cómo te fue con esa experiencia? A Porque mí hay súper gente que, bien. Ya ves que mucha gente lo cuenta como una historia de sí, terror y así. triste. No, para mí era hasta ventajoso. O sea, por ejemplo, eran pastores en el Valle de Juárez y haz de cuenta que a mí me encanta porque por ser hijo de pastor yo sentía que toda la gente como que de alguna manera te abre la puerta de su casa, te da la Mm, oportunidad de tener una amistad. ujú. Siempre fui muy de quedarme a dormir en todas las casas. De hecho, cuando voy a ese pueblo, que ya casi no voy, yo digo, no inventes, me quedaba así en todos lados. Y por ser hijo de pastor, como que me invitaban. Cuando se terminaba la reunión, le llamaban actividad, que vendían comida y se Ah, hacía sí. una filota. Y yo nunca hice fila por ser hijo de pastor, iba mero adelante. O sea, todo bien Mira, padre, mira todo bien nomás. padre. Entonces, la verdad que yo sé que como hijo de pastor te pasan cosas que siempre escucho que dicen es que el foco de atención está allí. Sin embargo, se me hace que es como un privilegio. Sí me pasaron cosas como, mira, de donde vengo era todo muy como chapeado a la antigua. Este, vieja escuela. Y unas cosas que se hacían es que cuando hacías algo malo te ponían en disciplina y te exhibían, o sea, te sentaban a mero adelante para que quedara claro que tú habías hecho algo mal. Y cuando estabas en disciplina no podías participar de nada. Por ejemplo, se acostumbraba que pasaba un joven y testificaba, se acostumbraba a testificar, te Ajá, daban el sí. micrófono, cuentas un testimonio y voy a invitar a los jóvenes a que pasen a cantar y tú no podías, si eras un joven, no podías participar de nada. 2 veces estuve en esa silla. Te lo cuento porque a lo mejor como hijo de pastor, lo que te pasa a veces es que el pastor para demostrarle a la gente que no tiene favoritos y que va a ser parejo, a veces hasta puede ser un poquito más exigente contigo. Ujú. Entonces a mí me pasó que la primera vez fue porque un amigo tenía una máquina para cortar el pelo, le dije, me la cortas y me rapó la 100 y eso era bien penado antes, o sea, era un pecado así terrible. Entonces, haz de cuenta que le dije, no, pues ya, Loco. ya rapéme la otra 100. Cuando llegué con mi papá, en cuanto me vio, me dijo, entras en disciplina. Por 3 meses estuve sentado allí, solo por eso. Y luego, pasando el tiempo, con unos amigos de la iglesia, nos sentamos en la cajuela de un auto, el cual estaba estacionado junto a un salón de baile. Y Mm. había una fiesta así secular, una quinceañera, una boda, no me acuerdo. Y pasó alguien y nos vio. Y eso sí, el hijo del pastor siempre, pues te digo, es muy visto y le dijeron a Sí. mi papá, su hijo estaba ahí. Ni siquiera entramos a la fiesta ni nada, pero se les hizo como muy mundano, no sé cómo llamarle, y me puso otros 3 meses ahí. Entonces te lo platico porque sí, como hijo de pastor, te pueden pasar cositas así. Sin embargo, para los que, por ejemplo, nos gusta la música, hay algo bien raro, Dana, pero
casi siempre cuando alguien es pastor, Ujú. tus hijos son músicos. Y yo Sí. veo mucho a Dios en eso, porque, o sea, yo conozco a tantos que es así. Y te das cuenta que hasta eso confirma que Dios llamó a esa persona al pastorado y que pues lo equipó Sí, es para cierto. todo. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, somos músicos y como hijo de pastor sabes que vas a tener una oportunidad y desde bien chavito y le vas a entrar por ser hijo de pastor. Entonces, no, la verdad que es lo más bonito. De verdad, yo le Mm. agradezco mucho a Dios. Ser hijo de pastor es algo que uno no pide, que uno no escoge, Dios lo hace, pero sí, honestamente cuando me han pedido, háblale a hijos de pastores y dales una enseñanza, y casi siempre que me lo piden, me dan a entender que la mayoría están heridos y como que necesitan ayuda y así, están golpeados, no sé, y yo digo, se me hace bien raro. Honestamente, Dana, voy a serte sincero. Por favor. Creo que cuando como hijo de pastor sientes que es una carga, es cuando tienes ganas de hacer algo que la gente no vea. Entonces, y me refiero a algo que sabes que no está muy bien Ujú. y como que quieres llevar tu vida de otra manera y entonces no te gusta, pues que te estén viendo, eso no te gusta. Pero creo que cuando tú anhelas seguir los pasos de tu papá, hacer las cosas bien, o sea, al contrario, es una ventaja. Mi papá es alguien que mi papá murió hace 3 años, perdón, y haz de cuenta que yo lo exprimí lo más que pude, o sea, yo conversaba demasiado con él, pedía mucho consejo con él, así que es bien padre que tu papá sea tu papá y tu pastor, porque yo sé que a veces quieres separarlo y en momentos se necesita, Ujú. pero es bien padre porque si necesitas un consejo no tienes que buscar al pastor, que no siempre puedes llegar a él, no tienes que hacer una cita con la Cierto. secretaria para llegar a él, o sea, vas al cuarto con él y, oye, me pasa esto, así, ya sé, ya sé. Entonces a mí se me hizo siempre que era una enorme bendición. Es cuestión de perspectiva, ahorita que tú lo dices porque tienes razón. A veces el pastor suele ser una persona distante o una persona que está ocupada si tú estás en una congregación. En mi caso también mis papás son pastores. Entonces, así como tú lo dices, sí es cierto, que necesito un consejo o algo, prácticamente bajo a la cocina o algo así, mamá, papá, esto Exacto. y esto y esto. No lo había visto desde esa perspectiva. Y yo creo que a Sí, sí, muchos sí. chicos, a lo mejor que son hijos de pastor que están escuchando esto, van a decir, sí es cierto, y yo quejándome, ¿verdad? Uno quejándose de que mi papá es el pastor. A veces sí, en mi caso, a él no, yo no es mi entrevista, pero en mi caso, a veces sí le digo, ¿me lo dices como mi papá o como mi pastor? Como tu pastor, como tu papá. Y Eh, ha funcionado, claro, es pero difícil. Por ejemplo, una vez mi papá estaba dando una escuela dominical y Dios estaba taladrando mi corazón con el mensaje y yo no soporté más no confesarle algo a mi papá en lo que yo me había equivocado. Y ahí es bien difícil porque le dije, podemos ir a la oficina. Entonces, creo que hablar con un pastor y decir, la verdad, yo estoy batallando con el chisme, estoy batallando con la crítica, estoy batallando con mis pensamientos, es el pastor y de alguna manera es un poco más sencillo decirlo. mm, Pero decirle a tu papá, si sí, eres un jovencito y decir, yo estoy batallando con el sexo, con la pornografía, con las tentaciones, decírselo a tu papá es mucho más complicado. Es ahí donde yo creo que a veces uno como hijo de pastor preferiría que no fuera él, pero me acuerdo muy bien que fui con él, le conté, me abrazó, lloré con él y ahí. Entonces, sí creo, Dana, que definitivamente tiene mucho que ver que el pastor sepa que en casa es papá. O sea, creo que es lo que pasa a veces, que el pastor a veces no quiere dejar de ser pastor nunca y tú como hijo, o sea, quieres disfrutarlo como papá normal. Y no quiero brincarme a otro tema, pero haz de cuenta que ahora que mi vida es predicar, ese es el asunto, que hay un momento que tienes que aprender a saber cuándo parar de tu agenda, de tus actividades, porque llega un momento que por tu ministerio como que te estás olvidando de lo más importante que son tus hijos. Pero para no desviarme, me regreso diciéndote que ahí puede ser la razón por la cual sí. algunos digan, no quisiera ser hijo de pastor. Sí, sí quisiera brincar a ese punto porque estábamos comentando antes de grabar
que estás siendo pastor o estás cumpliendo la función pastoral en tu iglesia local, que es Linaje Bendito. Ajá. Entonces tú tienes ahorita 2 niñitos bellos. ¿Cómo le Sí, haces sí, sí, sí. para esto? O sea, algunos consejos prácticos, a lo mejor hay personas que están en la misma posición. ¿Qué consejos que a lo mejor viste de tu papá y lo Sí. estás otra vez haciendo? Mira, haz de cuenta que lo que a mí me quita, bueno, mira, déjame tomar un camino para llegar ahí. Mi papá murió, éramos de Asambleas de Dios, me preguntan a mí que si yo quiero continuar en su lugar y esto no era de que si yo quisiera, sino pues había que hablarlo con Dios y así. La verdad, Ana, yo tuve la convicción de que Dios quería que continuara haciendo lo que hago desde hace varios años, que es predicar de iglesia en iglesia. Eso es más parecido a un evangelista. Ujú. Entonces, haz de cuenta que, o básicamente eso es, y yo hablé con la directiva de Asambleas de Dios, a quienes respeto y admiro y la verdad que aprecio muchísimo. Entonces, yo me quedo en Linaje Bendito con el pastor Iván, pero hay una diferencia cuando eres el pastor principal, porque abarca muchas cosas, a cuando eres parte del equipo pastoral. Honestamente, lo del equipo pastoral no me ocupa tanto tiempo, pero lo que ocupa mucho de mi tiempo es predicar. Le agradezco mucho a Dios que me da la oportunidad de predicar de iglesia en iglesia durante muchos años, ininterrumpidamente. Y entonces ahí sí me han pasado algunas cosas. No solo tiene que ver con mis hijos, sino voy a meter a mi esposa, que es con mi familia. Ujú. Haz de cuenta que tengo, si no me equivoco, ya son 2 años que paré de predicar los viernes, justamente por eso, porque necesitábamos tener un tiempo ella y yo en donde pudiéramos no hacer otra cosa, solamente salir a comer, a caminar, a cenar, a vernos a los ojos, a, a- a tener pues ese tiempo de noviazgo, se puede decir Sí. así. Entonces, haz de cuenta que al principio, cuando me invitaban y yo decía, discúlpeme, pastor, no voy a poder, y yo contaba la razón y parecía así como que no era tan fuerte la razón. Pero yo le agarré mucho sabor a eso. Todos los viernes mis hijos se quedan a dormir con mi mamá. Entonces, haz de cuenta Sí. que lo dedicamos para nosotros, salvo algunas excepciones, cuando es fuera de la ciudad, eso lo tenemos platicado mi esposa y yo, pero haz de cuenta que hicimos eso por nosotros, digo, para poder darle a nuestros hijos una buena vida como matrimonio, tenemos que estar bien. Y Dios sabe que te digo la verdad, nunca hemos tenido mi esposa y yo un verdadero problema, pero justamente sé que Dios puso en mi corazón que parara los viernes para evitar Sí. algún problema. Y una de las cosas más difíciles de hacer es frenar cuando tienes todo para avanzar. Entonces, haz de cuenta que pues tuve que parar y paso mucho tiempo con mis niños. O sea, como yo estoy más bien de tiempo completo haciendo esto, las Ujú. mañanas los llevo a la escuela, luego me voy a la oficina de la iglesia, y luego voy por ellos y luego mis niños son de entrenar y así mi esposa se va con mi niña, yo con mi niño y sí pasamos así mucho tiempo. Entonces, gracias a Dios que eso no ha estorbado, pero Dana, los sábados es bien raro que yo pueda estar una tarde con ellos. Ok. Eso sí, haz de cuenta que los sábados son de fiestecitas y así, y yo casi nunca estoy, o sea, por andar Predicando. predicando, ajá. Ujú. Pero como quiera, gracias a Dios, no me ausento tanto de la casa. Muy bien. Y estás comentando que tú te dedicas a predicar y cómo salió el destello, cómo fue que Dios te habló que era eso lo que quería de ti. Sí, justamente, haz de cuenta que todo lo que yo hago son cosas que nunca soñé de niño. O sea, nunca Ajá. soñé cantar, no me gusta hasta la actualidad, no es mi lugar cómodo cantar, nunca soñé con predicar, jamás para nada. Y haz de Wow. cuenta que mm, a los 20 años de edad fui a un evento y siempre lo ejemplifico así. Fue como que Dios prendió un switch que estaba apagado y haz de cuenta que en mí nació el deseo de predicar. Por eso cuando me dijeron que si quería ser pastor, yo le decía a Dios, no quiero ser pastor por lo que hay alrededor de mí, porque había gente que me decía, gente que no iba a la iglesia, me decía, si tú te vas de pastor, nosotros vamos a ir allí,
y gente que prometía que iba a estar siempre ahí. Yo le decía a Dios, si lo hago por la gente, mañana me voy a frustrar porque la gente hoy te puede dar la cara y mañana la espalda. A lo mejor hoy les caigo muy bien, pero un día si los exhorto por algo y se van a ir y yo me voy a frustrar. Entonces yo le decía a Dios, al igual que cuando me llamaste a predicar, tiene que pasarme algo aquí adentro. Yo lo comparo como los dos caminantes que iban hacia Maús. Jesús llegó a ellos, empezó a conversar con ellos. Ellos no sabían que con quien conversaban era Jesús. Pero cuando llegan a un lugar, invitan a Jesús, se sientan a la mesa con él, Jesús toma el pan y lo parte, y ahí los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron, y uno al otro se hizo esta pregunta o este comentario: con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba y nos leía las escrituras. Entonces hace cuenta que yo ahí dije, sí, es que lo que más confirma el llamado que tienes es que tu corazón arda. Si aquí adentro no hay como un fuego, y aunque todo mundo te diga, es que tú eres bueno para esto y tú haces esto, creo que no debes de hacerlo. Entonces, volviendo a la pregunta, predicando fue así, ¡fum! De momento surgió en mi interior un enorme deseo de hacerlo y empecé desde los 20 y hoy es mi pasión más grande. No me canso de hacerlo, la verdad, o sea, anhelo más y más de eso. Pero sí, así surgió. Sí, de niño había gente que me había dado palabra y así. Yo honro y respeto mucho cuando alguien te da una palabra y creo en eso, pero creo más en lo que te digo, en lo que pasa aquí en tu interior. Y así fue, Dana. Y yo creo que este podcast es para todos. Ahorita estamos abarcando hijos de pastor, a lo mejor también pastores. Y quiero meterme al área de la música. Ajá. Dices que no había soñado con eso. Número uno, primero, ¿con qué soñabas de niño? Con el fútbol. Ok. Sí, haz de cuenta que el fútbol siempre me gustó. Le he ido al Chivas pues desde niño, o sea, Dios me dio sabiduría así desde niño. Y haz de cuenta que me gustaba mucho, creo que lo jugaba bien. Ujú. Un día vinieron los del Atlas, creo, aquí a Ciudad Juárez, y yo fui a hacerme unas pruebas. Y al principio me fue muy bien, fui el primero que escogieron, ya en el caminar ya no me fue yendo bien, pero me gustaba un chorro. Yo hasta le decía a amigos, no, un día tú me vas a ver en la televisión, pero jugando fútbol y así, que creo que nos pasa a la mayoría eso, o sea, casi todo el mundo juega fútbol y casi todo el mundo quiere Sí. eso y anhela eso y sabes que el camino es bien largo y bien difícil, pero era con lo que yo soñaba. Pero la música, obviamente que me empezó a apasionar desde chico. Mis papás nos metieron a clases de piano, de batería, a mi hermana y a mí, y así crecimos. Y yo tocaba la batería. Y haz de cuenta que pues tocaba en eventos y así siempre andaba tocando la batería. Y nadie sabía que tocaba el piano. Y de momento fuimos a grabar algo a un estudio y, y entonces agarré el piano y el que estaba en el estudio me escuchó y a los días me llamó y me dijo, ¿quieres trabajar aquí? Él se llama Rubén Rayos. Entonces empecé a trabajar con él produciendo ahí en el estudio y ahí empezó a enamorarme lo del estudio. Yo empecé a componer canciones Ujú. y de tal manera que hace cuenta que un día en la iglesia yo quería animar a los muchachos de la alabanza, eran poquitos, y les dije, miren, yo tengo unas canciones. Se las enseñé y les dije, ¿cómo ven si hacemos un conciertito acá en Guadalupe, en el pueblo? Y empezamos a ensayar para eso. Perdón, Dana. Y curiosamente, la gente de la iglesia, cuando me empezó a escuchar cantar, me decían, deberías de grabar un disco. Pero para mí es como una mamá que le dice a su hijo, estás bien bonito, bien guapo. O sea, pues era Sí, mi sí, 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 iglesia, ¿me sí. entiendes? Entonces, yo no, pues sí. Pero como que empezó a hacer un poquito más la insistencia, que un día le dije a Dios, si tú quieres que yo grabe, necesitas empujarme a hacerlo porque es algo que no me interesa a mí hacer. Entonces, cuando yo empiezo a enseñarles a los muchachos lo que te digo, me empezó a gustar la sensación de una banda.
y sin darme cuenta, yo así lo veo, como que Dios me fue metiendo en eso. Y, y cuando menos pensé, les dije, oigan, ¿y si lo hacemos un grupo? Y eran puros chavos que nunca habían tocado ante nadie. Es el baterista que casi toda la vida tocó con nosotros, que le decimos el Piwi. Ujú. Y él hablaba conmigo porque iba a una iglesia que estaba a una cuadra de nuestra iglesia, y me decía, es que casi no me dan chance de tocar. Y yo, no te agüites, pues sigue. Y un día lo invito a tocar así lo de mis canciones. Una muchacha que tocaba el bajo que nunca en su vida había tocado, y otro chavo la guitarra. Y haz de cuenta que vamos a ponerle un nombre, y mi esposa buscó nombres y vio que Heller significaba resplandor, y como todos íbamos a la iglesia El Sol de Justicia, entonces como que quedaba. Y Mm. dijimos, no, pues sí. Y luego hablé con mis amigos con los que había tocado toda la vida, que eran músicos bien experimentados, y me dicen, ¿a poco vas a hacer una banda? Y no lo podían creer que lo fuera a hacer con ellos, que estábamos empezando o que nunca habían tocado casi. Y así inició. Cuando menos pensé, ya era parte de una banda. Entonces, en la música estaba involucrado básicamente desde la primaria, así tocando la batería y luego el piano, y luego te Mm. cuento, fui llegando al estudio, pero ya de una manera que considero ya más profesional fue cuando hicimos esto, y yo ya tenía 28 años cuando hicimos esto. Entonces, de repente me encontré haciendo lo que menos cómodo me es, que es cantar. Es increíble pensar que no te es cómodo, porque cuando uno te ve, pues ya, y todos brincando, y tú de repente te avientas algo así, un speech, y pareciera que está súper bien. Estoy, en el momento que estoy allí, me encanta estar ahí. Pero como al principio que decías cosas así como que raras, bueno, creo que esto nos faltó una tercera, y voy a decirte esto, yo creo que soy muy inseguro para cantar. Porque, mira, yo trato de ser bien honesto conmigo mismo, Sí. y yo creo que yo soy un compositor que canta, no un cantante que compone. Entonces, yo empecé a escribir canciones en algún momento para Álvaro López, Ujú. creo que es muy famoso, y Rescue Band, y yo empecé a tomar clases en la escuela con él de piano, te lo cuento rápido. Y un día me dice el que me está enseñando piano, todas las canciones tienen un 2-5-1, creo me dijo así, en acordes. Y yo le digo, fíjate que no, yo tengo unas canciones que no. Y me dice, a ver, enséñame una. Entonces se la enseño, me dice, a ver, enséñame otra. Y cuando la toco, me dice, espérame, y se salió. Y fue por Álvaro y lo trajo, y se sentó Álvaro. Y me dijo, oye, me dicen que tienes canciones. Y le dije, sí, a ver, enséñame algo. Y le enseñé, y me dice, ¿puedes venir mañana? Sí, nos encerramos en un cuartito, le enseñé todas las canciones que tenía, y de ahí me involucré mucho con él. Hasta la fecha estoy muy involucrado con él, pero él me decía, Beto, vamos a hacerte un disco cantando. Y yo le decía, no, no, no. Dije, no, 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 yo canto porque creo que Dios me dio la voz de cantar para componer, pero no me considero así un cantante para andar así por todos lados. Pero vuelvo a lo de la banda. Lo de la banda, ahí es diferente porque la gente distribuye su atención en los integrantes. O sea, hay gente que a veces ni me está escuchando, o sea, está viendo al baterista y así. Nosotros tocamos en una iglesia en Houston que es Leywood, Sí. y haz de cuenta que allí la cámara casi todo el tiempo está sobre Pee-wee, que era el baterista, y casi todo el tiempo. Y Ujú. para mí fue una bendición eso, porque te digo, es lo padre de la banda, que están distribuidos. Cuando voy a predicar y me dicen, cante una canción, o sea, así solo, yo lo evito lo más que puedo. Casi siempre Dios me perdone, pero digo, ahorita después de predicar, como ven, no, sí. Y después de predicar, entre que están en el altar y esto y lo otro, como que se les va olvidando, y yo me bajo y digo, ya no me dijeron nada, y trato como de zafarme. Ok. Pero sí, para mí cantar no es algo así tan cómodo, pero con la banda lo disfruto mucho. Entonces, en la música, Dana, Ujú. más o menos así es mi historia. Tomando de referencia lo que dijiste, que eres un cantante que compone, ¿cuál sería tu proceso? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo te diste cuenta que componías? Ahí. Sí, eso se da de una manera así muy natural. Cuando estaba chavillo, yo solamente sé tocar como unos 4 o 5 acordes de guitarra, no toco guitarra.
y compuse una cancioncita así como del rapto. Y sí, Caray. y fue la primera. Y estaba así como que bien de miedo. ¿No te acuerdas? Y no me acuerdo bien, pero decía a mis papás que dónde estaban y no sé qué, un rollo así. Entonces, Harina fue 2.0. lo primero que hice. Ujú. Y luego, me acuerdo que mi hermana empezó a tocar el piano. Mi hermana toca, hace cuenta que tocaba así bien hábil, pero para acompañar a un cantante como que lo hacía un poquito más sencillo, pero empezó a tocar el piano con Los Ríos. Ellos pues son de otra generación, entonces, pero ellos eran muy famosillos y ellos estaban en Favens. Y a mi hermana le daban las canciones con las notas y yo en la casa como que las modificaba un poco. Entonces empecé a entrar en eso de modificar y ahí empecé a escribir. O sea, simplemente. Soy muy amigo, quizás has escuchado a Caleb Muñoz, que Ujú. pues él aquí en la ciudad también lo conocen mucho. Sí. Y yo todo lo que hacía era para él. O sea, porque vamos a grabar una canción y como que me imaginaba que toda la vida íbamos a andar juntos, él cantando y yo tocando con él. Entonces empecé a Lindo. hacer muchas canciones así como para él, pero es algo así muy natural. Cuando compongo, Dana, no tengo como que una fórmula. No sé si en tu pregunta medio interpreté también que por ahí iba lo que me preguntabas. Mm. Me di cuenta que componía de una manera así muy natural y al componer haz de cuenta que no tengo como una fórmula, pero me gusta mucho estar en el piano y siempre he pensado que tiene que haber como un matrimonio entre la armonía y la melodía y es bien padre cuando eso se da junto y yo lo que hago es hago una letra momentánea nada más y para no perder la melodía y la tengo ahí. Y ha pasado algo bien curioso que hay canciones que he hecho así con una letra momentánea, la hemos tocado con Heller y después vamos a grabarla, pero ya la habíamos presentado a la gente. Y cuando la grabamos cambio la letra porque la pienso más y así, y después que la volvemos a cantar, hay gente que me ha dicho, me gustaba más la letra que fue así como más espontánea y así Mm. más sencilla. Pero es como mi forma, como es parte de mi trabajo, tengo una fecha para entregar canciones y hay veces que no estás inspirado, pero tienes que cumplir. Así que estás ahí hasta que sale. Pero no hay nada mejor como eso que viene sin presión y como inspiración. Siempre estoy grabando melodías en mi celular. Todo el día desde la mañana hasta la noche yo tengo melodías en la cabeza. Tengo una costumbre que cuando voy en la calle y hay una canción, yo cambio la melodía, o sea, estoy oyendo de lo que sea, sierreña o lo que sea, y están con los acordes y así, y mientras ellos se callan poquito, en lo que se callan, porque hay un puente o algo, yo cambio la melodía y siempre hago eso. Y como que me gusta mucho hacer melodías, pero cuando hay una que considero que es buena, la grabo de volada. Entonces, me gusta mucho componer también. Entonces se ha hecho como disciplina, ¿no? Porque Sí, es parte de tu trabajo, que estás sí. constantemente buscando. Sí, y estoy convencido de que eso se desarrolla. Estoy convencido de que hay un momento que la gente puede decir, lo tuyo está bien fácil porque te vi que hiciste una canción en media hora, Mm. pero es que no es en media hora, es en años que vas haciendo canciones hasta que eso se desarrolla y lo haces más pronto. ¿Y qué te inspira o cómo buscas inspiración cuando ya estás como medio bloqueado? A veces sí busco, bueno, a veces busco un tema. Tenemos una canción que se llama La Trampa. Sí. Y esa yo quería hacer una canción así. O sea, no fue de que me surgió mientras tocaba. Pero, por ejemplo, Quédate, a mí me surgió una melodía y ya después de hacerla, como que vino la palabra así, Quédate. Para inspirarme, no soy una persona, curiosamente, que escucha mucha música. Aparte, nunca he tenido como que o sea, tengo mis temporadas de que me gusta mucho tal. Por ejemplo, ahorita me la paso Ujú. escuchando a Un Corazón y yo no soy de worship. De hecho, ¿De cuando me qué piden que eres, pues? componga algo, Ujú. todo lo que no es worship, o sea, haz de cuenta que no sé ni cómo llamarle, Ok. pero worship es eso que se toca en las Sí, iglesias congregacional. Ah, congregacional
y haz de cuenta que lo de nosotros no es así. Y no sé cómo llamarle. Por ejemplo, nuestro estilo en la banda, pues es más como rock alternativo, no sé, y algo un poco más pop, no sé. Pero también lo que hago para otra gente, se me vienen más como melodías. Es bien, híjole, curioso lo que te voy a decir, pero yo es como si mis melodías fueran más ah, de todo lo que no se escucha en la iglesia. O sea, me gusta mucho hacer canciones con letras románticas. De hecho, si es como para Dios, igual lo hago como romántico. En mis melodías, mis armonías, así, mi forma es así. Entonces, por ejemplo, le hago canciones a Job González, que él es 100% worship, y lo que él hace, y eso me ayuda mucho, es que me manda la armonía y la melodía y yo le pongo letra. Y eso se me hace así bien fácil. Pero ahorita me la paso escuchando un corazón. A mi niña le encanta, así que en la casa lo oímos mucho, pero yo también en la camioneta. Soy fan de cómo canta Kim. Entonces hace cuenta que me la paso escuchándoles. Y admiro mucho lo que hace Steven, su hermano, y buenísimo. como productor y así, pero no es como algo que vaya a escuchar y que me vaya a servir a mí para poder hacer algo, porque lo que yo hago no va en esa línea. Pero me preguntas que qué hago para inspirarme, por eso te cuento eso, pero sí, no sé, siempre va a haber algo que vas a escuchar que te va a inspirar. Sí, y me imagino que como tú lo decías, estás siempre alerta, ¿no? De lo que vaya pasando y ahí Sí. agarrando inspiración. Sí, aparte que eso que dices también es importante para no quedarte atrás, como que siempre tienes que renovarte, fijarte en lo que está sonando y así. Comentabas que la canción de La Trampa, dices tú que querías hacer una canción específica. ¿Ah? Esto. Acabas de sacar una canción de La Tentación. Sí. ¿Por? Que de hecho, Qué chido, pero... que de hecho es como la misma temática. Sí. Sí, es como la misma temática y no sé por qué. O sea, haz de cuenta que, mira, yo siento como mucha conexión con los jóvenes, son mi público preferido. Y entonces creo que vale la pena como reiterar en el tema dicho de otra manera, pero al fin y al cabo con el mismo propósito. Sí, correcto. Entonces haz de cuenta que, pues no sé, surgió la canción. No me acuerdo si yo traía en mente eso o traía la melodía y se me vino una palabra que encajaba. La verdad no me acuerdo, perdón, pero pues ahora traemos esa. Sí, Ajá. y está bien padre. Bueno, pasando a una anécdota, no sé si te acuerdas que yo te estaba diciendo que me acuerdo mucho como en el 2011, 12, me tocó ir a un concierto de Heller y yo participé en una radiodifusora por un boleto. Total, me lo gané, llegué y ya estaban por empezar y yo me fui a ese enfrente. Yo soy súper fan, eso lo digo aquí a cámara de Heller, 100%. Gracias. Entonces yo me fui hasta enfrente y luego tú dijiste de que, no, quien salte más alto le vamos a dar un disco. No, olvídate. Yo estaba brincando, agarraba la plataforma y me impulsaba. ¿De veras? ¿Y si te lo dimos? Y me lo gané. Me lo gané. Llegué a mi casa y teníamos un estéreo. No, pobre disco, yo le di vueltas. ¿Cuál era el primer disco? Quédate. El de Quédate. No, hombre, le daba vueltas y vueltas. Cielo Azul, La Trampa, canciones que a lo mejor no conocen mucho porque, no sé, pero yo me sabía todo el disco y me acuerdo mucho que yo escuchaba tus canciones también en la radio y le decía que así empezó como mi, no sé, como el destello de radio, porque yo escuchaba que en la estación decían, terminaba tu canción, la de Quédate, y luego la persona locutora decía, Heller, quédate. Y yo, sí. Ponía en el estéreo la canción de Quédate, la pausaba y lo yo, Heller, quédate. O sea, yo decía el nombre de la canción. Bien raro, ¿verdad? A lo mejor es innecesario esta anécdota, pero no, la verdad soy bien fan. Y a lo largo del tiempo he visto como que en la esencia que se trae en la banda no se ha perdido y se me hace eso bien padre. ¿Cómo lo logras? ¿Qué haces con tu equipo para que vayan en la misma dirección o estén apegados a la visión, no sé? Y a pesar de que hemos tenido que hacer un cambio, por ejemplo, en la batería que ahorita mencioné, ya no está con nosotros Piwi, ahora está Pete Mejía, que Pete siempre ha sido parte del caminar. Cuando Piwi no podía, nos ayudaba Pete y así. Entonces, haz de cuenta que logramos
hasta el mismo gusto, siento yo, porque en los cuatro, Sí. que es Marcos Majalca en la guitarra, que es Eduardo al que le decimos Tiger en el bajo, y Ujú. Pete, como que hasta el mismo gusto musical. Y entonces, pues lo hemos mantenido, nos reímos de nosotros mismos porque pues ya han pasado años. La banda tiene 15 años Sí. y ya nos sentimos como los Rolling Stones, así, bien viejos, así, pero haz de cuenta que mantenemos sí la esencia, como que no hemos cambiado. Hay gente que nos ha dicho, a lo mejor, y si hicieran un disco worship, porque es lo que se escucha mucho, pero haz de cuenta que sería hacer algo para pegar más, pero no seríamos nosotros. Es cierto. Entonces, no, decidimos siempre, ser nosotros y, y pues así. Rescato mucho eso porque también ahorita lo que decías de ser pastor, que mucha gente te decía, pues sé pastor, sé pastor, sé Ajá. pastor. Y dijiste, si lo hacía, no era por una convicción de Dios, sino por lo que la gente me decía. Y cómo también has sido fiel como a este género, a lo que Dios te ha dado, Pienso que es identidad. identidad. Ajá. Ajá. Me gusta mucho, para mí un gran ejemplo de identidad es Juan el Bautista, porque me encanta que cuando la gente escuchaba de él, pero no sabían quién era, mandaron a los sacerdotes y a los levitas a investigar. Y cuando llegan y le preguntan, ¿qué dices de tú mismo, de ti mismo? Pero le daban ideas. O sea, que si era uno de los profetas. Y me gusta mucho que él, cuando tienes identidad, sabes quién no eres. Entonces él dijo, no soy el Cristo. Me gusta porque él pudo haber aprovechado para aventar una mentira de decir yo soy el Mesías esperado. Y aunque en algún momento descubrieran que no, pero pues mientras lo que durara la mentira. Y luego dijo, no soy Elías. Y eso también me encanta porque pues Elías, o sea, un profeta tan conocido, cayó fuego del cielo, Dios se lo llevó en un carro de fuego, le cortó la cabeza a un montón de falsos profetas. Todo lo contrario con Juan el Bautista. Con Juan el Bautista no hay un solo milagro registrado en la Biblia. Él no le cortó la cabeza a nadie, a él se la cortaron al final. Y haz de cuenta que ni siquiera lo veo como compitiendo, sino dice no. Y para acabarla, no da una respuesta que sorprendiera a nadie. Dijo, ni siquiera mencionó su nombre. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Wow. Entonces, haz de cuenta que cuando yo vi eso, yo dije, eso es identidad. O sea, él sabía quién era. Cuando sabes quién eres, no tienes que competir con nadie, no tienes que hacer un cambio innecesario. Cuando tienes identidad, Ana, no solamente sabes quién eres, sino dónde te toca hacer lo que te han llamado a hacer. Y como él decía, soy una voz, la voz de uno que clama en el desierto. Entonces sabes qué es tu llamado y dónde. Entonces tampoco te andas cambiando de lugar, de Wow. iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, de estás en un grupo y ahora estás ya en otro y luego y ahora tocas y luego ahora cantas y ahora, o sea, está bien si eso puede ayudarte, pero a veces no es más que no sabes ni realmente dónde debes de estar y te andas moviendo por lo que la gente dice, para gustarle a la gente, en fin. Ujú. Pero creo que nos hace bien de vez en cuando preguntarnos, ¿sigo manteniendo la identidad de quién soy, de lo que Dios me ha llamado a hacer? Y bueno, pues nosotros lo hemos intentado y, y hablando de la tentación, te lo digo rápido, la tentación también puede ser otra persona que no eres, o sea, y actuar como quien no eres y hablar como quien no eres, peinar, vestir, un montón de cosas. Y te lo digo rápido, me encanta de David que cuando iba a enfrentar al gigante, le ponen la armadura de Saúl, Sí, intentó con ella y dijo, esto no es lo mío, o sea, es cierto. él dijo, no lo he practicado y se lo quitó y dice la Biblia que tomó su saco pastoril, significa que se lo había quitado, lo que él era lo puso a un lado para ponerse lo que no era. Y él pudo haber salido al campo de batalla diciendo, todo el mundo va a ver que salí con la armadura del rey y creo que voy a impresionar. Pero por impresionar a otros, eso iba a ser un peso sobre de él. Así que no, la manera de andar más liviano por la vida es siendo quien tú eres y allí vas a tener las victorias que Dios planificó para ti.
pero sí hay una tentación de convertirte en quien no eres. Oye, y más en las redes sociales hay un chorro de opiniones, Sí. la comparación, es como por ejemplo, en este caso el podcast, no, estoy viendo podcasts que están pegando un chorro y luego así como, Y está debería bien de porque hacer aprendes, esto. No, está sí, bien claro. porque aprendes, pero sí es cierto, o sea, a veces Ujú. dejas de ser Sí, es tú. cierto, es cierto. Ajá. Yo creo que lo que ha hecho eco en la mente o en mi mente en este caso es esto, de la identidad que tú estás comentando. Yo sé que se va a ver diferente a lo mejor en tu contexto lo que haya hecho eco en tu mente, pero sí, gracias por exponer estas joyitas que nos estás aventando. Créeme que yo siempre escucho de nuevo los podcasts y siempre digo, eso lo dijo así como que guau. Pero sí, te invito de igual manera que puedas compartirlo, que también puedas compartirnos qué fue lo que hizo eco en tu mente. Ya te compartí lo mío. A ti, Beto, ¿qué te hizo eco en tu mente ahorita en el podcast? A ver, dime. Pues ver a Job que le va al América, lo alcancé a ver así de reojo. Eso le va a hacer eco en tu mente. Te voy a decir algo, a mí me gusta mucho, y te felicito, me gusta mucho encontrarme con gente que busca la excelencia. Y desde que entré aquí y vi todo esto, algo que no me gusta tristemente del cristianismo es que a veces pensamos que el cristianismo está peleado con la excelencia, no sé por qué. Ujú. Es así como es para Dios y como salga. Y algo que yo pudiera decir que hizo eco en mi mente ahorita desde que llegué es ver todo, el equipo que tienen aquí, el profesionalismo, o sea, todo eso para mí es muy bueno porque definitivamente para hacer eco en la mente del que no conoce a Cristo, creo que necesitamos hacer un buen ruido. Y el buen ruido, yo diría que es el profesionalismo. Hay que empezar por ahí. La gente a veces no se va a fijar en el mensaje. Simplemente va a escuchar que, ay, caray, o sea, ¿por qué hace tanto ruido eso que ellos están haciendo? Lo empiezan a ver, la manera en la que comunicas y todo eso. Y llega un momento que dicen, ¿de qué están hablando? Y ya le prestan atención al mensaje. Así que yo me felicito de verdad por eso. Eso yo te diría que ha hecho eco en mi mente ahora. Muchas gracias. No esperábamos esta respuesta, estoy segura, pero gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Esperemos que luego nos puedas visitar otra vez, a lo mejor en otro concepto o a lo mejor en una conversación de debate, algo así, no sé. Pero muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos por escuchar este podcast. Les invito a que sigan todo lo que está haciendo Beto, a que sigan todo lo que hace Heller y que escuchen la de Cielo Azul. Es muy buena la canción. No es cierto, pero gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.